política donde se están utilizando los instrumentos del Estado para eliminar a los adversarios que no les son cómodos al régimen. ¿A qué me refiero? Los fiscales en el país son autónomos, toman decisiones, persiguen delitos, pero cuando no se plegan a las intenciones de los gobernantes en turnos, comienza toda una batalla jurídica en contra de ellos. En los últimos 10 años, 17 fiscales autónomos fueron forzados a presentar renuncias disfrazadas de motivos personales con las amenazas de iniciarles investigaciones penales. Y todo para que las y los gobernadores en turno tengan fiscalías cómodas e hincadas a lo que designe lo que es el poder gubernamental de una administración sexenal. Y en este caso estamos ante demostración de ello. Correcto, Gabriel, es la perspectiva de la defensa de Uriel Carmona. Lo que ha ocurrido es un resultado de una confrontación que se dio a raíz del asesinato o de la muerte de la joven feminicidio Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue abandonado en territorio morelense, y vino una confrontación entre la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos y sus peritos con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, hace un rato, la fiscal Ernestina Godoy dijo felicitar a la Cámara de Diputados por retirar el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y calificó como una decisión que contribuye a la justicia y el combate a la impunidad. Y la Fiscalía de la Ciudad de México analizará los alcances jurídicos procedentes en esta situación legal. Esto es lo que publicó, lo que posteó justamente Ernestina Godoy en las redes sociales. ¿Qué te parece, Gabriel Regino? No, hay que hacer una precisión para toda la audiencia de que el motivo de la declaración de procedencia que acaba de emitir el Congreso de la Unión es del año 2020, porque desde entonces el gobierno federal, a través de sus operadores, ha buscado desaforar al fiscal por no hincarse ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco, un jugador de fútbol disfrazado de emperador. Y el tema de Ariadna, que no es un feminicidio, fue la utilización política de un cadáver para poder empujar acciones en contra del fiscal de Morelos. Son cosas distintas. Una, el desafuero de hoy es estrictamente por un tema risible e inexistente, que el fiscal no contaba con los certificados de control de confianza al momento de asumir su cargo, lo cual es falso. Número 2, Ariadna no murió por un feminicidio, murió por una conspiración, pero la Fiscalía de la Ciudad de México inventó un feminicidio para poder avanzar políticamente en contra de la institución de la Fiscalía del Estado de Morelos para hacerle un favor al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Así son las cosas. Esto configura entonces lo que comenzaste por explicarnos al principio de esta plática. Es una persecución política. Absolutamente, una de las persecuciones más arteras e inauditas que se han vivido en nuestro país y que ponen en riesgo la democracia. ¿Qué va a pasar ahora, Gabriel Regino? ¿Cuál es la estrategia? Viene la decisión del Congreso del Estado de Morelos, que será notificado el día de mañana de esta resolución, y el Congreso del Estado de Morelos podrá señalar que dará cumplimiento a ello o que se abstendrá de cumplir con el mismo por haber una invasión a las esferas competenciales entre congresos. Estaremos muy atentos de ello. Que si hubieran tenido urgencia, se hubieran puesto a negociar. Y la verdad es que están tan acostumbrados a su amplia mayoría que lo que quieren es que las cosas salgan sin negociar. Tenían la alternativa, el Movimiento Ciudadano lo pensó bien, tenían la alternativa, tenemos un serio problema en el Tribunal Electoral, no solo por el pleito reciente entre el presidente y 3 de los otros magistrados, sino porque además al faltar 2
vuelve mucho más vulnerable el tribunal a cualquier cosa, una eventualidad, alguien se enferma, ya no tendríamos el quórum para poder calificar la elección. En ese escenario, lo responsable era negociar. La Suprema Corte ya mandó unas ternas, esas ternas pues, se pudo haber negociado algo al respecto. Morena quería sacarlo todo a su manera. Y a su manera va a ser precisamente que la siguiente ministra de la Corte, por primera vez en la historia del país, no contará con la mayoría del voto calificado en el Senado, sino será exclusivamente una decisión presidencial. Antes eso les importaba y eso generaba un incentivo a la negociación. Esta administración cree que eso no importa, que basta la legitimidad presidencial, que basta el dedazo del jefe del Ejecutivo y con eso nombrarla. Y hasta ahora lo que hemos visto, tenemos una ministra que se sabe, bueno, no se puede saber del todo porque ha habido una serie de amparos y no se ha permitido a la UNAM determinar si esa acusación es cierta o no, pero se presume que hubo una serie de plagios en su tesis y sin embargo ahí sigue como ministra. Esa es la tragedia en la que estamos, Pepe. Se están erosionando la legitimidad de las instituciones, pero al presidente no le importa, quiere imponer su voz, quiere poner su forma de ver las cosas. Fue un esfuerzo interesante, yo diría casi heroico, de poder encontrar algo que fuera compartido por las partes, no se logró y augura mal a lo que viene hacia adelante. Ya nos prometió el presidente que va a ir tomando una serie de decisiones, todas ellas en el sentido de centralizar el poder. Es respecto al papel del Tribunal Electoral y de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todo esto que está sucediendo, la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez, el bloque de 3 de los 5 magistrados, la falta de nombramiento de 2 magistrados de la Sala Superior en materia electoral y la situación de no haber logrado un acuerdo para sacar los nombramientos que son magistrados electorales, magistrados de justicia administrativa. La propia Suprema Corte de Justicia suministra, que más tarde votaremos, los consejeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, casi 100 nombramientos, Pepe, que intentábamos ahora sacar y que muy poco nos falta, y por eso he comentado y he enviado y solicitado un exhorto para que no cerremos la negociación con los partidos en los próximos días, aun cuando cerremos periodo de sesiones el 15, dejarla abierta la posibilidad de celebrar un periodo extraordinario y seguir trabajando. Sí, porque si no tendrían que irse hasta el mes de febrero y esto es delicado, por los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Dinos a quemarropa, ¿por qué se vino para abajo el acuerdo con los partidos de oposición? Yo tengo una teoría, salvo tu mejor opinión, desde luego. La oposición no quiere avalar, en el caso de la ministra de la Suprema Corte, a alguien completamente sometido a las ideas, a la ideología y a los mandatos del Ejecutivo Federal, a la 4T y a Morena. Y por lo tanto le dejan el trabajo al presidente de cargar con los costos políticos que esto va a significar en cuanto a nombrar él directamente, designar él directamente a quien ocupará la vacante en el caso de la Corte del ministro Saldívar. No, no es así, Pepe, te lo digo con toda honestidad, no es así. Creo que es y hubiese sido fácil construir la mayoría calificada. Realmente estábamos en proceso de acuerdo en un 90%, Pepe, y menos del 10% no se logró el acuerdo. ¿Dónde fue el atorón? Fue en las 2 personas de los integrantes de la Sala Superior. Es decir, las 2 magistraturas, un hombre y una mujer, para ocupar las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué, Pepe? Porque nosotros queríamos
sin que esto nos detuviera, sacar las 5 salas regionales, los tribunales locales, la ministra de la Corte y otros nombramientos. Pero con quien estábamos acercándonos, con los partidos con los que estábamos platicando, fueron tajantes y dijeron: todo de manera integral debe de salir, empezando por la sala superior o por el tribunal electoral. Esa es la verdad. Los 2 nombramientos pendientes en la sala superior del tribunal electoral fue lo que detuvo el haber aprobado los casi 90 o más nombramientos pendientes. 2 personas de la sala superior son nuestro obstáculo, y no se quiso parcialmente aprobar en consenso, incluso en la ministra de la Corte. Antes de señalar que esta COP era especial porque se cumplen 8 años de la firma del Acuerdo de París y ocurría algo importante, que es que se daba a conocer los resultados del balance global, que se refiere a una evaluación de las metas que han sometido los países para cumplir con el Acuerdo de París, en particular para reducir sus emisiones, si esas metas estaban alineadas con la meta de temperatura, que es de 1.5 grados, de no rebasar el aumento de esa temperatura global promedio. Y por otro lado, si los planes que habían puesto los países estaban cumpliendo en tiempo y forma. Y los resultados de ese balance global no son positivos, tan positivos como se esperaba, porque lo que muestran es que los compromisos que han puesto los países sobre la mesa apuntan a un escenario de calentamiento entre 2.1 y 2.8 grados, cuando el objetivo del Acuerdo de París son 1.5. Y en relación a cómo han ido implementando esos planes, también se observa un rezago importante en la mayoría de los países. Y digo esto porque una de las medidas más importantes que se ha identificado desde la ciencia, en particular del grupo de expertos de cambio climático, es que es indispensable que los países eliminen los combustibles fósiles antes de mitad de siglo, del 2050. Y durante todos estos años de negociaciones desde la firma del Acuerdo de París, este tema en particular pues había sido sensible políticamente y no se había alcanzado pues un acuerdo relacionado con este punto en particular. Y desde hace ya pues un par de años este había sido como el tema de enfoque y en particular de esta COP28, y en ese sentido es un avance positivo que en el documento final de la resolución, en estos tiempos extras que mencionas, pues se haya logrado el reconocimiento de esa reducción de los combustibles fósiles, pero no se acordó la eliminación completa. Y ese pues es un tema que habla de un acuerdo positivo, pero insuficiente en relación a lo que sugiere la ciencia. Ahora, hay un asunto muy interesante, Ninel Escobar. Fue Emiratos Árabes Unidos el país sede. Este país y otros de la región dependen en un porcentaje muy elevado, 25, 30, quizá un poco más por ciento en sus ingresos, justamente de la utilización de los combustibles fósiles, concretamente del petróleo y del gas. Esto hizo que muchos dudaran que se pudiera llegar a un acuerdo teniendo tanto poder los países digamos, árabes, por llamarles en términos generales. El haber logrado este acuerdo en principio para, como dices tú, buscar una meta cumplible o asequible, esto va a implicar un sacrificio tremendo y va a cambiar la fisonomía de esos países productores de petróleo que, insisto, dependen en sus economías en un 30 o más %. ¿Tú cómo miras esto? Pues sin duda las matrices energéticas de los países tienen que transformarse radical y aceleradamente. De hecho, lo que ha observado la Agencia Internacional de la Energía es que pues, los países petroleros están invirtiendo a tasas aceleradas en energía renovable, y eso es importante, pero como dice, sigue siendo la mayor parte de su economía basada en combustibles fósiles. Pero esta transformación la tenemos que ver en todos los países, no solo en los países petroleros. Pero claramente lo que nos dice la ciencia es que esa transformación tiene que ocurrir más rápido y más profundamente.
Algo importante aquí que se mencionó en esta COP, que también es importante destacar, es el concepto de justicia. No solo se habla de transición energética, sino también se habla de transición energética justa, que esto implica contemplar cómo los empleos y las fuentes económicas asociadas a los combustibles fósiles van considerando las compensaciones y el apoyo que se necesita para atender a esa población que va a perder sus empleos, que va a perder sus ingresos económicos, ¿no? Y eso ya muchos países lo están considerando dentro de sus planes y políticas. Dime una cosa, Arinel, para WWF, la organización mundial que tú representas aquí en México, hay, digamos, les queda un sabor positivo de la cumbre de Dubái, de la COP28, o nos siguen quedando a deber los países firmantes? Pues sin duda reconocemos que no estamos en la situación ideal, o sea que estamos en un contexto de emergencia climática, que este es el año más caliente registrado en la historia después del año anterior y el año anterior. Entonces, nuestro posicionamiento de cierre de la COP señala esto, que reconocemos que estamos en una emergencia climática y que el acuerdo no está en la situación ideal en relación a las expectativas, pero también reconocemos que es un avance positivo en el cual haya un compromiso para la reducción de combustibles fósiles, que haya reglas de operación para el Fondo de Pérdidas y Daños, y hacemos también un llamado en particular a que se reconozca aún más el papel de la protección de los ecosistemas, que es otro tema muy importante que está pendiente de reconocer en las negociaciones. Otra vez la burra al trigo. Vuelve a la coartada en contra de los organismos autónomos. Y no se requiere ser adivino para encontrar en esos ataques al menos 3 propósitos del presidente. El primero es para refrendar su talante autoritario y su forma enfermiza de ejercer el poder como algo recibido por mandato divino, depositado íntegramente en él y en nadie más. Su obstinada perversidad de tratar de someter no solo al poder legislativo y al judicial, sino también desaparecer toda otra fuente de autoridad legalmente establecida. No acepta, no tolera que alguien se oponga a sus caprichos, por arbitrarios y perniciosos que resulten para la vida de la República. No acepta, no tolera que alguien revise y controle su poder. La división de poderes establecida en la Constitución le resulta un engendro neoliberal que no le permite derramar toda su bondad y sabiduría de sacerdote y emperador sobre su amado pueblo. El segundo propósito es consecuencia del anterior y consiste en impedir a toda costa que se conozca el abuso que ha venido haciendo de los recursos públicos para mantener pobres a los pobres, pero fieles a la hora de votar, y también el derroche de recursos públicos para tratar de imponer a su corcholata en la presidencia. Como todo malhechor, le horroriza la transparencia, porque le descubre sus fechorías. Por eso ha declarado como de seguridad nacional sus obras más costosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.